mental de muchas personas, en una doctrina muy preestablecida, que se ha enseñado durante mucho tiempo bastante mal. No digo que yo lo voy a enseñar mejor que nadie, pero sí quiero llevarlo a la Escritura. ¿Ok? Quiero llevarlo, por favor, a ver en la Escritura qué es lo que realmente dice este tema. Gracias, mi amado. Gracias, Daniel. ¿Qué es lo que realmente dice la Escritura sobre este tema? Y que después, entonces, repito, yo estoy aquí para hablar conforme a la verdad, pero no estoy aquí para hacérselo creer. Que sea el Espíritu Santo, mis amados, en usted y con usted, pues que lo conduzca a toda verdad. Entonces, vamos a hablar sobre el tema de la plenitud de la deidad. Mire, este es uno de los temas que en realidad no es secundario en la doctrina, no es especulación teológica tampoco. En realidad, déjeme decirle que es un fundamento esencial de la fe cristiana. Creer o no creer en esto, mis amados, lo va a poner o nos va a colocar en una posición en la cual va a manifestar cuál es nuestra verdadera identidad delante de Dios. ¿En Cristo o sin Cristo? Así de sencillo. Para que tenga una idea, la profundidad y la importancia del tema que vamos a tratar esta noche. Porque déjame decirle que la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia completa, está presentando a un único Dios verdadero. Pero ese único Dios verdadero, también la Escritura lo va a revelar. Y aquí es donde empieza todo en conflicto, porque cuando le dice es que es personal, te dice, ¿cómo va a ser persona? El ser humano es persona. Ya desde ahí tiene una mala comprensión de lo que implica la plenitud de la deidad. Ya desde ahí dio el primer paso de tropiezo. Desde ahí automáticamente ya se cerró a lo que realmente es la plenitud de la deidad. Porque déjeme decirle que desde el inicio de la Escritura, mi amado, prácticamente desde el inicio, se está revelando un único Dios, pero en tres personas. Y lo vamos a ver esta noche. Por eso le digo, esto no es apto para religiosos, esto no es apto para personas con un pensamiento errático en cuanto a este tipo de cosas, doctrinas preestablecidas, porque no se trata de apoyar la doctrina de nadie, se trata de revelar lo que dice la palabra de Dios. Entonces le digo, de Génesis a Apocalipsis, mi amado, la Escritura revela a un único Dios con tres personas. Ahora, a lo largo de la Escritura, y especialmente en el Nuevo Testamento, revela que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no dice que son tres dioses, porque ese es el gran problema aquí, el gran dilema. No, es que son tres dioses. No, es una sola esencia divina en tres personas reales, pero que también son distintas. Ese es el gran misterio de la Trinidad. Esa es la complejidad del misterio de la Trinidad. Que automáticamente yo quiero encajonarlo en un cuadrito y decir, bueno, pues deja ver dónde meto esto en mi pensamiento. Son tres personas, son tres dioses. O Dios no puede ser persona, porque es Dios, si no, no fuera persona. Y esos son los argumentos que vamos a ver esta noche. Y por eso le digo, quiero que tome mucha nota, porque cuando usted termine esta enseñanza, le puedo asegurar, mi amado, que cuando usted que se pare, que haya movimientos heréticos que han querido defender lo contrario, usted va a decir, a ver, la cosa es así, así y así. ¿Qué le haces a eso? Es lo que revela la Escritura. Entonces, negar esta verdad, mi amado, esta verdad de la plenitud de la deidad, simplemente déjeme decirle que no es una diferencia doctrinal con cualquier otro tipo de doctrina que se llame cristiana. No, No, mi amado, Y esa es la seriedad, porque estamos hablando de un fundamento de fe de la fe cristiana ortodoxa. O sea, ortodoxia. Gracias, Sergito, gracias, amado. Ortodoxia. Esto no es de este tiempo. Esto es una defensa que se hace en la Biblia desde los inicios, mis amados, que es sustentable totalmente con la Biblia. Ahora, vamos a ver realmente qué es lo que pasa aquí. Y vamos por parte. Entonces, negar esta verdad, como le digo, no es sencillamente una simple diferencia doctrinal, sino una distorsión del carácter de Dios. Una distorsión del Cristo bíblico. Gracias, Carlitos. Una distorsión del Cristo bíblico. Y ya desde aquí, mi amado, déjeme decirle que nadie puede conocer, nadie puede adorar verdaderamente la plenitud de Dios y mucho menos ser salvo cuando se está negando quién es Dios mismo en su esencia. ¿Cómo lo entiende? No se puede ni adorar, no se puede ser salvo, no se puede tener una comunión con el Dios único cuando sencillamente no se conoce quién es ese Dios. Por lo tanto, todo esto de la Trinidad, mi amado, no es un lujo teológico de un grupo de personas específicas. Y también vamos a ver desde el punto de vista histórico que no se trata tampoco de decir, pues, es que es una necesidad espiritual. No, mis amados, aquí hay algo esencial y es el conocimiento pleno de Dios. Yo no puedo inventarme un Dios. Yo tengo que regirme por lo que dice la Escritura, que quién es verdaderamente el único Dios verdadero. Y permanecer, gracias a la alabanza, y permanecer en la fe apostólica. Porque incluso déjeme decirle, el desconocimiento de la historia, la negación de aspectos de la Biblia, de principios esenciales básicos de la Escritura, también los ha llevado a decir que los apóstoles no creían en la Trinidad. Que esto era cuento de Tertuliano, que esto es un invento de Tertuliano. Cuando en realidad
No se trata de eso. Déjeme decirle que la gente no tiene problemas con utilizar términos como soterología, que es camino de salvación, utilizar términos como, por ejemplo, encarnación, cuando la palabra no lo utiliza explícitamente, o utilizar incluso el propio término Biblia. La Biblia no está en la Biblia. El término Biblia no está en la Biblia. Yo no soy católico, yo soy cristiano, cristocéntrico y estoy centrado en la Escritura. No soy católico y la Trinidad no es católica. Y se lo voy a demostrar. Quédate hasta el final, Sebastián. Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Así que si esto va a irrumpir en el prejuicio mental, te aconsejo mucho que te salgas, porque te va a doler mucho lo que voy a hablar. Yo soy cristocéntrico. Cristocéntrico. Y te lo voy a demostrar. Lo que yo no puedo hacer es buscarme otro Dios. Yo no puedo inventarme otro Dios. Y si están buscando que se apoye doctrina, aquí no va a ser. Aquí se va a declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios. A mí no me va a salvar Calvino ni me va a salvar Arminio. A mí me salva Cristo. Yo soy cristiano. Un hijo de Dios en Cristo. Lo que Calvino haya dicho, lo que Arminio haya dicho, si hay algunas cosas coherentes en la Escritura, profesamos, lo confesamos y decimos, estaba bien en lo que estaba diciendo. Pero a mí me salva Cristo, y a mí no me salva Calvino. Yo no soy calvinista, no soy arminianista, soy cristiano, hijo de Dios. Miro la Escritura y busco lo que dice la palabra. Fuera de ello, no se dejen apantallar más con que él es calvinista o arminianista. No somos eso, somos cristianos, hijos de Dios. Esa forma es decir, te quiero encasillar en un lugar. Si me vas a encasillar, encasíllame en Cristo. Él dio mi vida por mí, no Calvino ni tampoco Arminio. Entonces le digo, hay tantos problemas, no hay problemas con términos que se utilizan fuera de la Biblia para hacer referencia a la palabra de Dios. Pero tenemos un gran problema aquí. Cuando se trata de la palabra Trinidad, pues entonces es como si le estuvieran mentando lo peor. La pregunta es ¿por qué? Ahora, hay que entender que han habido entre varias corrientes, inicialmente, mis amados, desde el siglo II y III, hubo dos corrientes, gracias Mari, hubo dos corrientes doctrinales que se opusieron fuertemente a esto. Inicialmente fue el arrianismo. Déjeme decirle que el arrianismo en el siglo IV fue lo que llevó a ponerse sobre la mesa esta herejía que estaba negando la deidad de Cristo. El arrianismo, mi amado, fue el fundamento del cual se puso sobre la mesa en el concilio de Nicea. Eso fue lo que pasó. Ese fue el motivo. Ahora, lo que sucede es que el modalismo, también llamado sabelianismo, por su precursor Sabelio, que fue el defensor de esto, fue considerado una herejía desde el siglo III, de hecho finales del III, principio del IV, y fue también combatido por el simple hecho de que estaba negando la plenitud de la deidad. Y eso lo vamos a ver aquí. O sea, lo han atacado históricamente, este término, diciendo, no, es que la Trinidad no está en la Biblia. Mi amado, la Trinidad como soterología, como neumatología, son términos de estudio teológico. La Trinidad, cuando se utilizó por primera vez, y de hecho se le atribuye a Tertuliano, pero en realidad fue un poquito antes, pero lo tuvieron como precursor a Tertuliano a partir del Concilio de Nicea, lo que está diciendo esto Tertuliano es que Dios es un triuno. Esa es la esencia de la palabra. Todo esto de Trinidad, que es la palabra trinitas, partió posteriormente y es idioma latín. Se consolida en el idioma latín. ¿Se hago entender? Entonces, hay que entender algo muy básico. A ver, tantito. Ya empezó esto. A ver. No hay un mandamiento de Dios para creer en la Trinidad. No te voy a bloquear. Te vas a quedar y vas a escuchar todo lo que voy a hablar. Porque van a empezar a salir los corchos en el agua. Para eso estás aquí. Y vas a escuchar. No lo voy a sacar. No lo voy a sacar. Se va a salir solo. Se va a salir solito. Porque no va a aguantar lo que voy a decir aquí. Entonces, el arrianismo, repito, es lo que está negando lo que conocemos como la unión hipostática. Jesucristo, 100% hombre, 100% deidad, o plenamente hombre, plenamente deidad. Eso fue la esencia del arrianismo. Pero en esa misma corriente, mi amado, en torno al tercer y cuarto siglo, surge el unicitarismo. El unicitarismo en realidad cobra fuerza en el año 1913. Es una corriente moderna, pero tiene su precursor en el modalismo y el sabelianismo. Entonces, esto vamos a ver qué significa realmente. Porque están negando, los unicitarios niegan la plenitud de la deidad y esto es algo realmente terrible porque es un error muy común. Ahora, ¿de dónde parte esta herejía? ¿De dónde parte todo esto? Pues sencillamente, de inicio, cuando usted le dice a alguien es que Dios es personal, te dicen Dios no puede ser personal. Pero aquí es donde nace la confusión de todo esto. Cuando usted dice es que Dios es una esencia divina, es una misma sustancia divina, pero en tres personas. Es que Dios no puede ser persona. Se lo voy a demostrar que sí. Escuche, la Biblia jamás define a una persona por su cuerpo físico. Escuche lo que le estoy diciendo. La Biblia jamás define a una persona por su cuerpo físico. Eso es un error moderno, incluso muy materialista. Le voy a decir qué es lo que muestra la persona. Ser persona
no significa tener un cuerpo, sino poseer cualidades personales. Y ya desde ahí tenemos el gran conflicto. Gracias, Arturo. Ser persona, repito, no significa tener un cuerpo. Significa tener cualidades personales. Usted ve animales, tienen cuerpo y no son personas. Pregúntese por qué. ¿Qué pasa con el ser humano? Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire, si persona fuera a tener un cuerpo, entonces Dios obviamente no podría ser persona, lo cual es totalmente absurdo a la luz de la palabra de Dios, porque está presentando a Dios como el ser personal por excelencia. Escúchelo. La Biblia está presentando a Dios como el ser personal por excelencia, no al ser humano. Las cualidades de Dios, las características de Dios que están, mire, los atributos que son comunicables al ser humano, mis amados, lo están manifestando como el ser personal que es. En otras palabras, la cualidad personal está en el ser humano por el hecho, mis amados, de que lo que se está manifestando en nosotros son atributos comunicables de Dios, atributos comunicables de la deidad, del ser. Por eso decimos, y la palabra deja claramente visible, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero si Dios es espíritu, jamás nadie lo ha visto, dice la palabra del Señor. Entonces la pregunta, ¿cómo es posible que el hombre sea hecho a su imagen conforme a su semejanza si Dios no tiene un cuerpo y nosotros tenemos un cuerpo? ¿Qué está pasando ahí? Son las cualidades personales. Son las cualidades personales, que es lo que parte de la divinidad que fue comunicable a nosotros. Y vamos a ver cuáles son. Vamos a ver cuáles son esas cualidades personales. Desde la Escritura, una persona en el ser, escuche, posee voluntad. Pregúntese si usted lo tiene, ¿eh? Primero pregúntese si usted lo tiene. Y después que yo termine esta lista, dígame si usted piensa que Dios también lo tiene. Para que usted vea dónde va esto. Desde la Escritura, una persona es un ser que posee voluntad, intelecto, capacidad de razonamiento, capacidad de amar, capacidad de comunicarse, conciencia moral y capacidad relacional. O sea, yo y tú. Es capaz de relacionarse. La pregunta es, ¿acaso todo esto está en Dios? ¿Sí o no? ¿Acaso todo esto está en usted? ¿Sí o no? Tan sencillo como eso. Entonces, yo lo quiero negar. Yo lo quiero negar, lo niego y Dios no es persona y Dios no es persona. Y la pregunta es, ¿y para ti qué es ser persona? Tener un cuerpo, ya desde ahí estás mal. Porque a ti no te hace persona un cuerpo, te hace persona la cualidad personal. Repito, la voluntad, el intelecto, la capacidad de razonar, la capacidad de amar, de comunicarse, de tener conciencia moral, de saber decidir entre el bien y el mal y la capacidad relacional los unos con los otros. Y esos son atributos comunicables de Dios. Ahí, mi amado, estamos usted y yo. Isaías capítulo 55, versículo 8, dice la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Sabe lo que significa? Dios piensa, razona. Cualidad personal. Dios decide y quiere. Escuche, Salmo 115, 3. Hace todo lo que quiere. Voluntad. Cualidad personal. Dios ama, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama, ¿usted ama? Dios habla y dijo Dios, hágase la luz, hágase los animales. Gracias, alabanzas. Dios se comunica, Dios habla, ¿usted lo hace? Mis amados, eso no son cualidades de una fuerza impersonal, sino de una fuerza personal real. No somos personas por sí mismos. Somos personas porque Dios es personal y lo ha transmitido al ser humano. El ser humano es el único ser, gracias evangelista, es el único ser en toda la creación que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ningún animal. Ni siquiera los ángeles. Dice la palabra de Dios, ni siquiera la palabra de Dios dice que los ángeles sean hechos a la imagen y semejanza de Dios. El ser humano es el pináculo. Gracias, Marquito. Dios te bendiga, amado. El ser humano es el pináculo de la creación de Dios. Es el único ser hecho a la imagen y semejanza de su creador. Pero ¿dónde está esa imagen y semejanza? En el ser personal. Entonces, ya desde aquí es totalmente errática la idea de que Dios no puede ser persona. O no puede ser un ser personal.
¿Se da cuenta, mi amado? Entonces hay que ir limando. ¿Dónde ha venido el conflicto? Sencillamente de inicio en no entender esto. Es que Dios no puede ser Espíritu Santo y también Hijo y Padre. No, y menos persona porque Dios no tiene un cuerpo. No lo tiene, jamás lo va a tener ese espíritu. Dios es espíritu, nadie lo ha visto jamás, dice la palabra de Dios. Entonces pregúntese, ¿cómo es posible que un ser que es un espíritu pueda ser también personal? Con la diferencia que en Dios esto se manifiesta a la máxima potencia. Su voluntad prevalece, gracias Mike, su voluntad prevalece. Él no solo hace, Él es todopoderoso y obviamente hay esencia en Dios que son atributos no comunicables. Usted no es omnisciente, usted no es omnipresente, usted no es todopoderoso, Dios lo es. Entonces, pero esa es la parte de Dios que no es comunicable ni en usted ni en mí. La parte comunicable, le repito, voluntad, razonamiento, capacidad de amar, todos estos, digamos, atributos comunicables de Dios que ya lo hemos visto. Por lo tanto, hasta aquí, el yo negar que Dios es un ser personal cuando cumple antes que el propio ser humano todas las características y condiciones que ocupa un ser personal, entonces estoy siendo muy necio yo, extremadamente necio yo, diciendo de que Dios no es personal. Porque Dios no es persona por nosotros. Dios no es persona porque nosotros queremos decir que es persona. Al contrario, nosotros somos personas porque Dios ha puesto sus atributos personales en nosotros. Ojalá se entienda esta idea. Tiene que entenderse de inicio para entender lo que viene después. Y ahora, atención con esto. Dios no es personal a partir del Concilio de Nicea. Dios no es personal a través del surgimiento y establecimiento del Imperio Católico Romano. Dios es personal en toda la Escritura. Ojalá se entienda eso, porque a partir de aquí vienen otras cosas también. Entonces, ¿por qué decimos que Dios es persona? Porque Dios posee en sí mismo todas las cualidades personales y el ser humano las está recibiendo de Él, del ser. ¿Se entiende la idea? El ser humano las está recibiendo del ser. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Y dijo Dios, comunicación. Comunica, se está comunicando y está manifestando su poder, diciendo, hagamos al hombre, y aquí se está manifestando pluralidad. El Adón está manifestando pluralidad, el Señor está manifestando pluralidad, y está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios. Pero bueno, aquí dice también el contexto, para que señoree sobre las aves de los cielos, y lo hizo Dios a su imagen conforme a su semejanza. ¿Se da cuenta? Ya de inicio en el Génesis, desde el propio inicio del Génesis, Génesis capítulo 1, nos está diciendo abiertamente que ese Dios todopoderoso, Dios único, mis amados, se está manifestando en más de una persona. Porque cuando te repite, voy a utilizar el término persona, porque hasta aquí no debe quedar ya dudas de que Dios es personal. Es personal, es un ser personal. ¿Ok? Entonces, imagen de Dios, repito, no es cuerpo de Dios. Por favor, imagen de Dios no es cuerpo de Dios. Dios no tiene un cuerpo físico. Lo puede ver claramente en Juan 4:24. Ahí está. La imagen de Dios jamás va a ser corporal. Cada persona, mis amados, que mete en su cabeza y diga, es que Dios tiene que tener un cuerpo para que yo crea que es persona, entonces automáticamente usted está entrando en una contraposición abierta, directa, con la esencia del Dios vivo, el Dios bíblico. No, Dios sencillamente no es corporal. Dios es ser moral, es ser personal, moral. Y estas características que ya hemos visto anteriormente, mis amados, se están manifestando claramente en la plenitud de la deidad. Ahí en su voluntad, en su capacidad de razonamiento, en su capacidad de comunicarse con nosotros. Porque eso es algo que tiene que venir desde arriba. Y esto es algo desde mucho antes. Hay algo que existe en la plenitud de la deidad que se llama relación subsistente. La relación subsistente significa que dentro de la propia deidad, mire, comúnmente nosotros para comunicarnos, yo le hablo a usted y usted me habla a mí, y en el centro hay un canal o vía que es la comunicación verbal o escrita. Yo le envío una carta o un mensaje, esa es la comunicación. O sea, hay un emisor, hay un mensaje, una vía y hay un receptor. En la plenitud de la deidad eso no funciona así. Hay algo que se llama relación subsistente. Significa que absolutamente todo queda ahí. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, el mensaje queda dentro de la propia deidad y el mensaje sencillamente está comunicando en la propia deidad. Se está recibiendo en sí mismo.
¿Se da cuenta? Ahí está la plenitud de la deidad. Entonces, vamos a ver cuáles son estos atributos comunicables, porque esta es la clave realmente para entenderlo. Mire, Dios tiene atributos que sencillamente no va a comunicar. Ya se lo expliqué, es la omnisciencia infinita, la omnipotencia absoluta. Eso no es comunicable de Dios, eso no lo tiene el ser humano. Pero hay cosas que sí, que son los atributos comunicables. Repito, razonamiento, inteligencia, creatividad, lenguaje, capacidad moral, capacidad relacional, conciencia del bien y del mal, que es la capacidad moral. Mi amado, ¿esto no está en Dios? Mi amado, ¿eso no está en usted? ¿Se da cuenta dónde está realmente la conexión con el Dios vivo? La imagen y semejanza del Dios vivo está aquí. La imagen del Dios vivo está aquí. Dice Proverbios 20:27, el espíritu del hombre es lámpara de Jehová. El espíritu del hombre es lámpara de Jehová. Es un reflejo, mi amado. Es un reflejo de la deidad, de atributos que se están manifestando comunicables a partir de la deidad. Eso tiene que quedar claro. Por eso un ser humano no es persona solo por existir biológicamente, solo por tener un cuerpo, sino por tener las cualidades personales que son dadas al hombre como atributos comunicables de Dios. Entonces comienza a tener una perspectiva diferente de quién es Dios y quién es usted también. Usted es humano, pero ojo, como ser humano, mi amado, este es el ser. Eso es lo que usted aquí, pero la cualidad personal es dada por Dios. Y le voy a decir más, lo va a sacar de aquí y se va a ir con usted. Usted va a seguir siendo persona en la presencia de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, esto no es un concepto filosófico. Un cuerpo, escucha lo que le voy a decir para que vea lo complicado de esto y cómo converge todo. Un cuerpo que no tiene razón, que no tiene conciencia, que no tiene voluntad, mi amado, no está expresando la imagen de Dios. Es vida biológica sencillamente, no una persona en sentido pleno. Repito, un cuerpo que no es en el razonamiento, sin conciencia, sin voluntad, no está expresando la imagen de Dios. Es una vida biológica sencillamente. No una persona, mi amado, que tiene sentido. No la tiene. Entonces yo desde aquí le digo, hasta este momento yo tengo que entender quién soy verdaderamente. ¿Quién soy yo? Es que eres una persona. Sí, pero si te quitan la cualidad personal, eres un humano. Biológicamente un humano, sin razonamiento, no lo tienes. Eres una persona en el plano personal, porque hay atributos personales, repito, que te fueron dados por Dios. Y a nadie más, a nadie más. Ahí sencillamente. Entonces, aquí está la explicación bíblicamente sin ningún tipo de confusiones. Dios es un solo ser en esencia, dice Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el Shema. Dios es uno en esencia. Es una sola naturaleza divina. Es un solo ser eterno en su plenitud. En su plenitud. Pero ese único ser coexiste en tres personas divinas. Ojo, personas, no cuerpo. Repito, personas, no cuerpo. Persona, conciencia, voluntad, relación, comunicación. De eso es lo que estamos hablando aquí. No de un cuerpo. El cuerpo se va a ir al polvo. Al polvo. Pero la condición personal suya se va a la eternidad. ¿Se da cuenta? Gracias, amado. Si no estuviéramos hablando aquí de alma, no habláramos de espíritu, aquí no hubiese neuma, de ninguna forma no hubiese alma. Por lo tanto, repito, su cualidad personal en usted no es suya, pertenece a Dios. El cuerpo, este cuerpo se va a ir al polvo, porque polvo somos y al polvo volveremos. Gracias, hermana. Polvo somos y al polvo volveremos. ¿Se da cuenta? Pero todo esto del gozo eterno del Señor, todo esto del lago de fuego, del lloro y crujir de dientes, mi amado, eso está en la persona, en el ser personal. Está en el ser personal. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de qué manera no se entiende esta parte? ¿De qué manera no se es capaz de hacer la distinción y seguirlo encasillando todo, agarrándolo todo y metiéndolo así, aplastándolo para que todo quepa donde queremos que quepa?
No se puede encasillar a Dios como uno quiere en la mente. Y todas estas herejías han salido precisamente por eso. Porque no han entendido, mi amado, que el Padre piensa, ama, decide y habla. Que el Hijo piensa, ama, decide y habla. Y que el Espíritu Santo es Dios y piensa, ama, decide, habla. ¿Nunca se entendió? Jamás se ha entendido. Jamás se ha entendido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿hasta qué punto hay que llegar para que este tipo de cosas, mis amados, se termine de quitar esta confusión en la mente y decir, Dios mío, de verdad te he conocido, de verdad sé quién eres? Y ahí tienes todas estas herejías que se han arrastrado durante toda la historia. Tienen una Biblia delante y están buscando un Dios que está en su mente. Y se niegan a creer lo que dice la palabra. Se niegan, cuestión de voluntad, ya se niegan. No quiero que lo diga, no quiero que la Biblia lo diga. No quiero que la Biblia diga que hay Padre, que hay Hijo, que hay Espíritu Santo, que son un único Dios, que son tres personas y que no son lo mismo, que no es la misma persona y que hay una correlación existente, relación existente entre ellos. No quiero. Y que ellos, cada uno de ellos tiene voluntad, tiene pensamiento, cada cual ama. Mi amado, decide, piensa. No lo quiero entender. Yo me quiero negar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pasa con la gente que, mi amado, no lo quieren entender? Es cuestión de voluntad. Usted jamás, escuche, jamás una persona que quiere imponer su voluntad a la palabra de Dios, jamás, mi amado, va a ser edificada. Jamás va a ser edificada. Y déjeme decirle que estas herejías que se han contrapuesto son insostenibles. Son insostenibles. Mire, lo han hecho porque yo quiero que lo diga. A mí me da la gana que sea así y no lo que dice la Biblia. Y es lo que ha pasado. Entonces vienen con toda esta tontería. No, que el catolicismo es romano. Mi amado, esto no es catolicismo romano, esto es Biblia. Aquí no pintaba por ningún lado el catolicismo romano cuando Dios se está revelando desde el Génesis como un Dios completamente único en tres personas. Eso no tiene nada que ver con catolicismo romano. Es la manera burda que han intentado utilizar para atacar este tipo de doctrina, que es un fundamento de fe cristiana ortodoxa, no de ahora. Y esto lo vamos a seguir viendo, Esto lo vamos a seguir viendo. Escuche, para que vean que hay pruebas bíblicas, mis amados, de que realmente hay una distinción real entre estas personas. El bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado. He aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16 al 17. No tienen manera de justificar una doctrina herética a la luz de Mateo 3, 16, 17. Han querido agarrar al Padre en el cielo, al Hijo en el agua y al Espíritu Santo y lo han aplastado diciendo que es el mismo Cristo. Lo aplastaron, amado. No hay una perspectiva realmente clara de quién es verdaderamente el Dios de la Biblia. Entonces, usted habla con una de estas personas, gracias a la alabanza, y entonces es retórica y vueltas y te quieren llevar de inicio a fin buscando versículos que de alguna manera no pueden justificarlo. La Biblia lo que dice, y eso es lo que dice la Biblia. El Hijo está en el agua, el Espíritu desciende y el Padre está hablando desde el cielo. No dice Jesús es Dios hablándolo a sí mismo y descendiendo el mismo en el mismo, por el amor del Señor. No hay coherencia bíblica. Y si no hay coherencia bíblica, si no hay voluntad para sujetarse a la palabra, lo que no hay es Espíritu Santo que te guía a la verdad. Lo que no hay es Espíritu Santo que te guía a la verdad. Eso es lo que no hay. No hay. Porque usted puede estar convencido, mi amado, que el Espíritu Santo, donde está la herejía, no puede ser. Nadie puede sentirse, no puede sentirse el cristiano cómodo como el cerdo en el lodo. El cristiano no se va a sentir cómodo en el lodo, en la basofia de la herejía, no se va a sentir cómodo. Por eso el verdadero cristiano va a perseverar en la palabra de Dios y va a decir qué dice la Escritura. No lo que dice el apóstol fulano, ciclano, esperancejo, el profeta, no. No. A ver, no. De inicio, tache. El cristiano se va a sujetar a la palabra de Dios. Y la plenitud de la idea está revelada de Génesis a Apocalipsis en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas simultáneamente, pero no tres modos.
No tres modos, ahí viene el modalismo. Este es el sabelanismo que cobró fuerza como unicitarismo en el año 1913. ¿Sabe por qué cobró fuerza esto? Mi amado, a partir de un movimiento del año 1906 que empezó con el pentecostalismo, de ahí partió esto, de ahí salió, es una rama que se abrió y ahí partió. Ahora les habla, si le dice eso, dice, no, es Biblia. Mis amados, es un retomar herético de la historia. Es la peor manera y más burda de mirar a la Escritura y no ver exactamente al Dios de la Biblia. ¿Cómo lo ve? Ahora, quiero que escuche Jesucristo confirmando esta distinción personal en la deidad. Escuche, Jesucristo está orando al Padre. Padre, glorifica tu nombre. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Señor, por el amor del Señor, Jesús no se está orando a sí mismo. No se está orando a sí mismo. ¿Se da cuenta la necedad? ¿Se da cuenta cómo la propia doctrina de la herejía sale como corcho en el agua, amado? ¿Se da cuenta? Por eso, conversar con este tipo de personas, traer este tipo de temas a un debate en vivo con esta gente es contraproducente. Contraproducente, de nada va a servir. Usted le va a decir lo que dice la Biblia en su cara, mi amado, y no va a servir de nada, porque es doctrina de demonio. Es doctrina de demonio. Gracias, Arturo. Es doctrina de demonio. Así de sencillo. Ya aquí no estamos hablando de a ver si son salvos o no son salvos. Mi amado, están negando la fe cristiana fundamental desde inicio. Fundamentos ortodoxos de la fe cristiana, mi amado. ¿De qué estamos hablando? ¿Sobre qué está fundamentada su doctrina? Sobre herejías. Jesucristo no está hablando en Juan 12:28. Así mismo está hablando, mire, Padre, glorifica tu nombre. Hay una relación real entre dos personas. Hay una relación real. Él se está comunicando con alguien. Relación real. Incluso, vamos aquí, Jesucristo está prometiendo a otra persona. Escuche. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador. Y yo me rogaré a mí mismo y yo me daré yo mismo como consolador. Esa es la esencia unicitaria. Eso es lo que dice aquí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, mi amado? ¿Se da cuenta, mi amado? Ah, es que yo le paso la mirada por arriba. Pues sí, lo van a torcer. Lo van a torcer. No es la única herejía, mi amado, Ahora, esta es de la que se ha cobrado fuerza hoy y déjame decirle que es de los principales enemigos del cristianismo histórico. Porque cuando hablamos de los testigos de Jehová decimos, bueno, arrianismo, retomaron el arrianismo, niegan niegan la deidad de Cristo, la unión hipostática, no la creen, ya pues están fuera totalmente de la salvación. Pero esta gente piensa que es salva. Es lo peor, que esta gente piensa que es salva. Son una herejía abierta que tiene 1700 años hasta hoy. Y no son salvos. Y aún así defienden diciendo que son salvos. Y hay que escucharlos hablar. Hacer sus tesis de pura basofia doctrinal. Y después caer con una sonrisa en los labios y decir, jaja, lo gané. ¿Lo ganaste? ¿Qué ganaste? ¿En qué está siendo Dios glorificado en toda la basofia que has dicho? ¿No se acaba de entender que todo lo que hacemos para la gloria de Dios, si Dios no está siendo glorificado por medio de su palabra, de nada te sirve? De nada te sirve. Y entiéndase cuál es la palabra que estoy usando aquí. Escuche, la palabra que estoy usando para otros, ¿ok? Repito, Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahora, la palabra en griego que se usa en este contexto, escuche, es la palabra aios. Mi amado, la palabra aios significa otro de la misma naturaleza, de la misma clase, pero no el mismo. Repito, la palabra originalmente que se está utilizando en el griego aquí es para otros. Que esto de otro consolador, os daré otro consolador, es la palabra aios, que significa otro de la misma naturaleza, de la misma clase, no el mismo. Por eso, mi amado, no decimos que es un Dios en tres dioses, no decimos que es una persona en tres personas, no, mi amado, decimos que es uno solo en esencia, pero tres personas que comparten el mismo ser, la misma esencia divina, la plenitud de la deidad. ¿Se da cuenta?
Ahora, esto no hay nada ilógico, es totalmente bíblico. ¿Sabe lo que sucede? Que es extremadamente complejo. Es uno de los grandes misterios de la palabra de Dios. Que usted quiere sentarse y decir, la voy a analizar, a ver cómo lógicamente. No, no se analiza lógicamente, se analiza a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. Si la saca de la palabra de Dios, se inventa una herejía. Y es lo que está pasando, es lo que ha pasado. Esto es totalmente coherente, sí es complejo a la mente humana, pero la única forma que esto es coherente a la mente humana es a la luz de la palabra de Dios. Entonces, hay que, hasta aquí, mi amado, porque esto no termina, aquí hay mucho que ver todavía, pero hasta aquí quiero que entienda lo siguiente: Dios es un solo ser eterno que existe como tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ser persona no significa tener un cuerpo, sino poseer conciencia, voluntad, capacidad relacional. Dios es personal y el ser humano es personal porque fue creado a la imagen de ese Dios personal, recibiendo de él atributos comunicables como la razón, la voluntad y la capacidad de comunicarse, como la capacidad de amar, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la primera conclusión que hay que llegar sobre el ser. Sobre el ser. Por lo tanto, negar que Dios es personal es negar que Dios ama, que Dios habla, que Dios salva, que Dios se comunica con nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Quiere ver la manera más fehaciente de comunicación de Dios con nosotros? Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí tiene a Dios comunicándose con nosotros. El mensaje de salvación en su esencia es el mensaje de que Dios quiere estar en comunicación, en contacto con nosotros. Dios se está comunicando con nosotros por medio del mensaje del Evangelio. Está transmitiendo sus buenos deseos de salvación para nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Cómo cambia la perspectiva? Repito, negar que Dios es personal es negar que ama, que habla, que salva, que se comunica con nosotros, que tiene capacidad moral de discernimiento entre el bien y el mal. O sea, por el amor del Señor. Ahora, negar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas es negar la revelación bíblica en su totalidad. O sea, estamos delante, mis amados, de fundamentos heréticos que están negando la Biblia delante de punta a fin. La revelación de Dios de punta a fin. Y finalmente, negar la Trinidad, o sea, el triuno, la plenitud de la deidad, es sencillamente simplificar a Dios, reduciéndolo a lo que cada cual quiera que diga que es, y no a quien Dios verdaderamente ha revelado por su palabra que es Él. Negar la Trinidad, mi amado, es no conocer a Dios. Es sencillamente no conocer a Dios. Porque la Trinidad, el fundamento que defiende la palabra Trinidad, el principio que la palabra Trinidad como concepto bíblico teológico, llamémoslo así, concepto teológico, está defendiendo, mi amado, eso no se puede negar. Usted me puede decir a mí, y se lo he dicho en otras ocasiones, usted puede decirme a mí, no me gusta utilizar la palabra Trinidad. Le voy a decir, no importa, no pasa nada. Es una palabra que sencillamente responde a un principio bíblico, pero es un concepto teológico. No pasa de ahí. Lo que sí no puedes hacer jamás, mi amado, es negar la plenitud de la deidad. Porque el día que niegues la plenitud de la deidad, estás fuera completamente de quién es verdaderamente el Dios de la Biblia, y peor aún, vas a estar fuera del camino de salvación. Porque no has entendido realmente quién es Jesucristo. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver algunos fundamentos que no son negociables, diríamos así, a la luz de la palabra de Dios. Algunos fundamentos que realmente hay que tener muy en cuenta, mi amado. Hay que tener defensa de ello. Y ya hemos estado tratando el hecho de que esto de la plenitud de la deidad no tiene nada que ver con el concilio de Nicea. Al contrario, Nicea sucedió porque se sentaron a combatir herejías que realmente lo estaban negando la plenitud de la deidad, y estaban negando también el fundamento de la unión hipostática. O sea, ¿quién es Cristo verdaderamente? ¿Quién es ese Cristo que estuvo entre nosotros? Completamente Dios y completamente deidad. Eso es lo que hace el arrianismo, y pues obviamente también el unicitarismo, en este caso modalismo o sabelianismo, lo que hace es negar la plenitud de la deidad. Entonces la Biblia deja claro que Dios es uno, que la plenitud no se contradice, que en realidad la plenitud de la deidad responde a monoteísmo bíblico, a un único Dios, y que lo está afirmando en la Trinitud, lo está afirmando en la Trinidad en toda su plenitud.
Entonces tenemos un término que dice Trinidad, no tenga miedo de decirlo, Trinidad, que implica la palabra en latín triuno, como se utilizó inicialmente, y eso significa tres en uno. Tres en uno significa, repito, una única sustancia, un único Dios verdadero, la plenitud de la deidad y en él tres personas, pero que son distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué se está manifestando aquí? La plenitud de la deidad. O sea, se está manifestando quién es Dios en su esencia. No se está negando las tres personas. Se está manifestando la plenitud de la deidad, que es totalmente diferente. Si tú me dices Dios es uno, te digo sí. Se ha manifestado en tres personas, sí. El problema está cuando tú dices Dios es uno y te quedas ahí. Dios es uno y bíblicamente se ha manifestado en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Isaías 45:5 dice el profeta, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Él es el Dios único. Ese Dios único, verdadero, plenitud de la deidad, repito, se ha manifestado en las tres personas. Dice Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo en la Escritura yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin? Yo soy el primero. Pero qué curioso, aquí está diciendo, gracias Rey, Dios te bendiga, amado. Gracias, mi amado, por tu gran aporte. Dios te bendiga, gracias. Gracias a ti y a todos los hermanos que aportan al sitio. Mire qué curioso, ¿eh? Así dice Jehová. Conocemos a Jehová como el único Dios, el Dios supremo, ¿ok? La plenitud de la deidad. Pero aquí te dice, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Mis amados, fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y el postrero. Mis amados, ¿quién es el alfa y el omega? ¿Quién es el alfa y el omega, el principio y el fin? Manifestado en el libro de Apocalipsis, mis amados, es Cristo. Estamos viendo manifestándose aquí en Isaías 44:6 que en la plenitud de la deidad, no es que Cristo es la plenitud de la deidad, es que está la plenitud de la deidad de la cual Cristo es parte. ¿Se da cuenta? Donde quiera que esté, cualquiera de ellos está manifestando la deidad. La deidad. Por eso la Biblia dice que en Cristo se manifestaba toda la plenitud de la deidad. No porque Cristo sea único, sino porque es Dios mismo. Cuando Cristo estuvo entre nosotros, está representando la plenitud de la deidad, no uno solo, no alguien encogido. Es la representación también, mi amado, del Padre, de la persona del Padre y del Espíritu Santo. Pero no está haciendo a Cristo único en la deidad. De hecho, Él mismo lo está revelando y lo vamos a ver posteriormente. La Escritura es absolutamente clara. Hay un solo Dios, no le quepa la menor duda. Cualquier doctrina, mi amado, que esté enseñando que es más de un Dios es una doctrina falsa. Pero hay que entender la plenitud de la deidad y el término teológico que lo está enseñando, o sea, Trinidad, jamás está mostrando tres dioses. Jamás está mostrando tres dioses. Jamás. Y entonces, ¿dónde viene todo esto? Aquí viene la herejía, viene aquí. Deja ver qué está diciendo. Ah, no, sí, es que no, son tres dioses, son tres dioses. Entonces empiezan a abrirse paso en zigzag, metiéndose dentro de lo que es la palabra de Dios, dentro de lo que es la revelación bíblica, se están metiendo ahí en zigzag y entonces un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá y entonces lo que tienen es todo lo que están manifestando hoy. La negativa total, ¿se da cuenta, mi amado? De quién es Dios verdaderamente. Lo que tienen obviamente es una herejía. Segundo fundamento que no se negocia. Fundamento de fe cristiana ortodoxa que no se negocia. La Biblia enseña, mi amado, que el Padre es Dios. Escuche porque lo vamos a ver uno por uno. ¿Ok? La Biblia enseña que el Padre es Dios. Esto jamás nadie lo ha discutido. Jamás. Pero se tiene que afirmar claramente. Dice Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Repito, Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Dos personas. Está mostrando claramente al Padre enviando a su Hijo. No está hablando de Cristo siendo el Padre mandándose a sí mismo. No. Se da cuenta cómo todos estos versículos de manera coherente, bíblica, incluso lógicamente humana, porque son fáciles de analizar, mis amados, están sacando toda esa basofia doctrinal, herética, histórica, lo saca al descubierto. Lo está sacando al descubierto. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Otra vez, el Padre y el Hijo. Es que los apóstoles no creían en la Trinidad. Señores, no estaba el término declarado, pero sí creían en la plenitud de la deidad. Sí creían en la plenitud de la deidad. Por lo tanto, el Padre es plenamente Dios. Repito, lo vamos a estar viendo uno por uno. El Padre es plenamente Dios. El segundo principio fundamental, no negociable. Gracias, Mari. Dios te bendiga. Gracias. La Biblia enseña que el Hijo, quien es Jesucristo, es Dios mismo. Entonces, aquí es donde este arrianismo y este unicitarianismo comienzan a caer, a tropezar, a mezclar todo esto. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era con Dios. Y el Verbo en la Escritura es Cristo. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es deidad. El Verbo es deidad, no algo externo a ella. Es algo que es parte, es alguien que es parte de ella. Repito, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No, es que aquí nada más que me está hablando de Cristo. No, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esa es la perfecta relación, comunión entre el Padre y el Hijo. Ahí está manifestada. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, entiéndase que aquí Jesucristo no está corrigiendo a Tomás. Jamás. Si Jesucristo, mi amado, no fuese revelado a sí mismo como Dios, le hubiese dicho, no, ¿cómo me vas a hablar así? No, yo no soy el... No, mi amado. Jesucristo jamás está corrigiendo a Tomás. Jesús está aceptando la adoración que se le está dando. Y la palabra es clara cuando dice que solo Dios merece la adoración. Solo Dios merece la adoración. Juan 4:23 y 24. Porque el Padre, verdaderos adoradores, busca que la adoren en espíritu y en verdad. Si Jesucristo no fuera Dios mismo, jamás hubiese aceptado la adoración de Tomás cuando le está reconociendo como Señor. Y eso lo he dicho muchas veces, lo que implica Señor. Señorío, mi amado, significa gobierno, significa autoridad, significa la declaración del poder del rey. Y le está diciendo, Señor mío, gracias Mari, Señor mío. Mi amado, esto, la verdad, es necedad. La verdad, negar esto es una necedad tremenda. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habita toda la plenitud de la deidad. Y ahí están agarrando todo y metiéndolo en el cuerpo de Cristo. Ahí. Mi amado, estamos hablando del Espíritu. Dios es Espíritu. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, lo quieren separar o lo quieren hacer formas o modos de. No pueden. No pueden. La plenitud de la deidad. La autoridad que se ejerce desde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo que es la plenitud de la deidad está en Cristo. Tener a Cristo caminando entre nosotros, la representación de la plenitud de la deidad. En Él mora toda la plenitud de la deidad. Está en Él. Está en Él. En Él está la autoridad de la deidad. En Él está la representación del reino de Dios. El reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino de los cielos en ese lugar. Su orden, su autoridad es ese. Es ese. Basta ya de buscarle más peros. Es Él.
Él es la representación del reino de Dios, pero el reino de Dios no es solo Jesús, es la plenitud del Dios único y verdadero que está manifestado una vez más en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, una misma sustancia divina. Ese es el único Dios. Ese es el Shema de Deuteronomio 6:4. Entonces, aquí en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Atención, no dice parte de la deidad. No una manifestación temporal. Dice toda la plenitud de la deidad. Porque Dios es uno. No se puede separar. No es Jesús, el único Jesús, solo Jesús. Y vamos a meterle ahora adentro ahí al Padre y al Espíritu Santo. Vamos a mezclarse, vamos a hacer modos de ahí. Unas veces es Jesús, otras veces es el Espíritu Santo y otras veces el Padre. No, eso no es bíblico. Esa es la herejía unicitaria. Ese es el modalismo, ese es el sabelianismo. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesucristo una vez más, Dios. Es que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Dios. Repito, mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, de igualdad, de justicia, de autoridad, es el cetro de tu reino. El Padre está llamando hijo a su Dios. ¿Cómo le hacemos a eso hoy? Jesús no se está llamando a sí mismo. Está diciendo, el Padre está llamando a su Hijo Dios. No. Es que es él mismo que se está llamando y autoproclamando Dios. No. El Padre lo está llamando Dios. Isaías 9:6. Y escuche, porque aquí hay una acotación bien interesante. Y también ha sido muy mal interpretada, porque al haber un error aquí en traducción, porque lo que le voy a decir fue llevado al hebreo. Estamos hablando de Isaías. Isaías fue un contexto escrito en hebreo originalmente. Cuando usted coteja el texto de Isaías 9:6, en el hebreo original se va a dar cuenta que hay un detalle, que hay un pequeñísimo error de traducción. En Isaías 9:6. Se lo voy a explicar ahorita. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Escucha el detalle. Padre eterno, príncipe de paz. Cuando el unicitario escucha este texto, Padre eterno, dice, ahí está. Jesucristo es el Padre. ¿Qué cree? Cuando usted agarra el contexto de Isaías 9:6 y lo lleva al hebreo, el texto en original dice Avi-ad. Cuando menciona Padre eterno para nosotros, en hebreo es Avi-ad, que significa Padre de eternidad. Padre de, no significa Padre eterno, significa Padre de eternidad. No está hablando en realidad que es el Padre. Está hablando que el Padre en una genealogía es el unigénito de toda carne, de toda creación, dice la palabra de Dios. Así lo dice la palabra. El Padre, el iniciador de una genealogía, mi amado, es aquel que abre el camino de esa línea genealógica. Lo que nos está diciendo en Padre de eternidad es que Jesucristo es el unigénito, es el Padre de eternidad, el que está abriendo la senda a la eternidad. Por medio de Él, en ese linaje eterno en Cristo, se está abriendo la senda eterna. Le está abriendo la senda eterna a todos los salvos. Por eso cuando decimos Padre Abraham, es el iniciador de ese linaje. ¿Se da cuenta, mi amado? El Padre Abraham es el iniciador de ese linaje. Cuando está diciendo Padre de eternidad, porque repito, hay un error en el hebreo, búsquelo, no se quede con lo que le estoy diciendo. En el hebreo la frase Padre eterno es Padre de eternidad, es Avi-ad, que significa Padre de eternidad. No significa tú eres el Padre, significa tú eres el iniciador del linaje que abre lugar a la eternidad a todos los salvos en ti. ¿Se da cuenta cómo cobra sentido ahora? Ojo, no hay distorsión. No distorsión, pero sí hay un detalle en la traducción de la Reina Valera. ¿Cómo lo ve? Son detallitos que están saliendo por ahí. Son detallitos que están saliendo.
¿Se dan cuenta? La pregunta es, ahora, léalo ahora. Es admirable, es consejero, es Dios fuerte, Cristo es Dios mismo. Ahora, es Padre de eternidad, sí, es quien abre el camino a la eternidad, a todo redimido en Él, y es el príncipe de paz. Ahora tienes una comprensión correcta de Isaías 9:6. Y lo gracioso, hace poquito me tocó una persona, estuve presente en una persona que tocó el tema de Isaías 9:6. Estuvo delante de mí, lo estuvo predicando, y yo estaba presente cuando estaba predicando. Y lo trató así. La verdad, cuando lo intentó predicar, esa parte, la verdad se hizo mucho enredo, se enredó muchísimo. Al terminar la prédica, para la gloria de Dios, lo llamé y le dije, por favor, necesito conversar con usted. Y le traje este texto a acotación, así como se lo estoy explicando. Y cuando terminé de hablar con él tuvo una segunda prédica. ¿Y qué cree? Tuvo una segunda prédica, fue necesario porque eran 2 tiempos de prédica. Y él le tocó predicar. Y cuando lo terminó de explicar la segunda vez, entonces sí trajo trajo este texto y obviamente ya hizo una explicación a partir de Padre de eternidad. Y créame, mi amado, cuando se utilizó realmente lo que significaba, el contexto de Isaías 9:6 cambió completamente. En el primer tiempo, se lo digo, cuando estuvo predicando, no se entendió. En el segundo tiempo, cuando se le dijo realmente lo que significaba, ya las cosas cambiaron completamente. El texto cambió completamente. Por lo tanto, hay que entender lo siguiente. Jesucristo no es un Dios menor, no es menor que el Padre. No es una modalidad de la deidad. No es solamente la carne caminando entre nosotros. Es el Dios encarnado. Y eso es muy diferente. Gracias, Ani. Gracias, mi amado. Es el Dios encarnado. Repito, no es un Dios menor, no es una modalidad de Dios, no es un cuerpo caminando entre nosotros. Gracias, Jenny. No es un cuerpo caminando entre nosotros, es el Dios verdadero caminando entre nosotros encarnado. ¿Se da cuenta? Ay, Dios santo. A ver, hija. Romy, ¿dónde dice la Biblia que Jesucristo dijo, mi Padre es menor que yo? Lo que estás diciendo ahí. O mi Padre... Dios santo. No se puede explicar. Están, la verdad, torcidos, pero que no tienen idea. ¿Se dan cuenta? Cada unicitario que entra al live, no viene a escuchar. Es que no es lo que me enseñaron, es que no es lo que me dijeron. Y empieza a hacer cortocircuito, y empieza la herejía. No, fuera. Lo siento. No está en mí hacérselo entender. No. La verdad no está en mí hacérselo entender. No. Sí es doctrina de demonios, ¿eh? Sí, es doctrina de demonios, sí. Wow. Vamos al tercer fundamento innegociable en esta enseñanza. Mi amado, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios mismo. Ya hablamos del Padre, ya hablamos del Hijo. Ahora, la palabra enseña que el Espíritu Santo es Dios mismo. Escucha lo que dice la Escritura. Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba para ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y nótese que inicialmente dice Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No dice de inicio, mintieras a Dios. Dice, para que mintieras al Espíritu Santo. Y termina diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo, mi amado? ¿Quién es el Espíritu Santo? Mi amado, el Espíritu Santo es Dios. Y el unicitarismo, déjeme decirle que lo está reduciendo a una fuerza. En la Biblia, mire, la Biblia lo está llamando como persona divina. Y el unicitarismo dice que es una fuerza. Que es una fuerza, sencillamente una fuerza. No es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad. Ya vimos lo que es persona y hemos venido por bloques explicando, mi amado, cada una de ellas, qué es lo que significa ser personal, por qué realmente somos personas. Y aquí estamos llegando ahora a la tercera, al Espíritu Santo, quien es Dios mismo. Mentir al Espíritu Santo en el contexto de Hechos capítulo 5 claramente, Ananías y Zafira, mentir al Espíritu Santo es igual a mentir a Dios. A mentir a Dios.
Entonces el Espíritu Santo, la Biblia es clara cuando dice que se alegra, que se contrista. Mis amados, atributos personales. Atributos personales. Vea cómo se manifiesta en la deidad, aquí en el Espíritu Santo, y está en usted y en mí. Usted se alegra, usted se contrista. ¿Se da cuenta? Segunda de Corintios 3:17 dice la palabra: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Escuche esto. No dice porque el Señor es. No dice del Señor es el Espíritu. No lo dice. No dice del Señor. No. Porque el Señor es el ser. El ser, el yo soy. Éxodo 3:14. Yo soy. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Señor. Y ahí hay libertad. Romanos 8:26 dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi amado, no es una fuerza. Está intercediendo activamente. La fuerza no intercede. La fuerza es personal. La persona intercede con quejidos indecibles. La persona razona, analiza, sabe, siente lo que estamos viviendo y está clamando por nosotros, intercediendo con gemidos indecibles. El Espíritu Santo con usted y en usted, en nosotros y con nosotros, es Dios mismo. Es Dios mismo, mi amado. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios es persona, actúa, habla, enseña, intercede. Es Dios mismo, es ser personal. Cuarto fundamento clave en la fe cristiana. Mi amado, esto es fundamento de la fe cristiana. Yo no creo en esto, yo no creo en Cristo, No creo en la plenitud de la deidad, porque sencillamente me inventé un Cristo y es el que estoy siguiendo. No estoy siguiendo el Cristo bíblico, me inventé un Dios y eso es lo que está pasando. Se inventaron un Dios. Y le repito, aquí en el unicitarismo lo que tenemos, mi amado, es un retomar de una herejía histórica. Eso es lo que tenemos. ¿Y cuándo surgió este retomar? En el año 1913. En Estados Unidos, en California, empezó todo esto. Se sabe por dónde empezó todo esto. Todas estas herejías, en serio se lo digo, que han venido a contaminar Latinoamérica, parte del mundo, que se ha regado por todo. Y se lo dijo en una ocasión el predicador Paul Washer. Dice claramente, dice que lo peor que le podía pasar a Latinoamérica era recibir evangelistas americanos o norteamericanos. Porque lo que estaban arrastrando era la basofia y más nada. La basofia del pentecostalismo, del unicitarismo, del neopentecostalismo, del neobautismo es lo que están arrastrando. Eso es lo que están arrastrando. Le repito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos entre sí. Ahora, aquí lo que pasa es que el unicitarismo los está colapsando, los está aplastando. Son distintos entre sí y lo revela la Escritura, y el unicitarismo los está aplastando, los está colapsando. Ahora escuche, vamos una vez más, vamos a retomar el bautismo de Jesús, Mateo 3, 16, 17. ¿A quién tenemos aquí? Jesucristo siendo bautizado en las aguas, el Espíritu Santo bajando en forma de paloma, y la voz que viene desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Tres personas simultáneas en el mismo contexto, no una sola. No estaba Jesús solo ahí. Tres personas simultáneas. Ahora, mi amado, yo quiero decirle algo porque es algo interesante aquí. Hace cierto tiempo, analizando este contexto de Mateo 3, 16, 17, yo preguntaba y decía, yo quiero, Señor, entender la esencia de Mateo 3, 16, 17. Yo quiero entender qué está pasando ahí. Porque me es claro que son tres personas. Pero la pregunta es, ¿qué se está manifestando aquí en Mateo 3, 17, 17? Que yo no estoy viendo y que de alguna forma diríamos que es la unión constante
de estas tres personas divinas. La unión constante de las tres personas divinas. La pregunta es, ¿cómo es posible que Dios, siendo uno, escuche esto, me voy a lanzar a decir algo que es estudio teológico personal, ¿eh? Usted puede creer o no lo que yo le voy a decir, pero me voy a lanzar a decírselo. Porque le digo, le he dado cabeza a lo que usted no tiene idea. Y es a lo que a mí me lleva la Escritura. Cuando yo analizo el contexto de Mateo 3, 17 y 17, digo, ¿cómo es posible que Jesús está en el agua, el Espíritu desciende en forma de paloma, Dios, el Padre está en los cielos, hablando, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y decir qué es lo que Jesús en ese estado, el Espíritu Santo y el Padre pueda decir que sigue siendo constantemente, jamás hay separación de ellos en la plenitud de la deidad, escuche, jamás hay separación de ellos en la plenitud de la deidad, pero continúa siendo el único Dios verdadero. Le voy a decir algo que es inherente, inseparable, que es a lo único que a mí me lleva la palabra de Dios en la Trinidad, que siempre van a estar en el Hijo, siempre va a estar en el Espíritu Santo y siempre va a estar en el Padre. Mi amado, sea como sea que se esté manifestando la deidad, ¿sabe qué es? El Shekinah de Dios, la gloria de Dios. La gloria está en el Espíritu Santo, la gloria está en el Hijo y la gloria está en el Padre. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Esto es algo hermoso. Vamos a contexto de Mateo 3, dice, yo estoy erizado de pie a cabeza, lo que le estoy diciendo. Yo estoy erizado de pies a cabeza aquí donde estoy ahorita sentado, lo que le estoy diciendo. Y la gloria sea para Dios. Y eso me dice a mí que no es palabra de hombre. Y no es por emocionalismo. Esto, hay algo en mí que está llevando ahí. ¿Qué nos está viendo en Mateo 3, 16, 17? Estoy viendo al Hijo, estoy viendo al Espíritu Santo y estoy viendo al Padre, los tres simultáneos. ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? La gloria de Dios manifestándose. Donde quiera que se manifieste el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, siempre se va a manifestar la gloria de Dios. Donde quiera que se mueva toda la plenitud de la deidad, se va a manifestar la gloria de Dios. El Shekinah de la gloria de Dios. Se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea para que usted lo analice. Porque no lo va a encontrar en libros. De hecho, hace muchos años me senté con un pastor muy mayor él y le dije, estoy viendo esto en la Escritura. ¿Qué cree? Le dieron chispetazos en la cabeza cuando se lo dije y no lo pudo revocar. Y me dijo, ¿sabes qué? La verdad hay que ver esto en la Escritura porque esto tiene mucha coherencia bíblica. Tiene mucha coherencia bíblica. En Cristo se manifiesta la gloria de Dios, en el Espíritu Santo se manifiesta la gloria de Dios y en el Padre se manifiesta la gloria de Dios. Y lo que yo no estoy viendo en el contexto de Mateo 3, 17, 17 de manera abierta, mis ojos no lo pueden ver, es la gloria de Dios. Que se está glorificando Dios. De hecho, recordemos que Isaías miraba cuando decía que Dios santo, 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 Malaquías veía todas estas profecías, todas estas visiones, decían que ahí estaba toda la gloria de Dios. Siempre concordaban en la gloria de Dios. Que era algo que no podía mirar hacia ahí. La gloria, el Shekinah, el resplandor que emana del carácter santo, santo, santo del Dios. De su perfección, mi amado. Con la diferencia de que aquí en Mateo 3, 17, 17, Cristo está en un plano terrenal. La segunda persona de la Trinidad está en un plano terrenal. Está caminando entre nosotros. Pero la Biblia es clara cuando me dice que en Él mora toda la plenitud de la deidad. Significa, en Él está el Shekinah, en Él está la gloria de Dios siendo manifestada. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Tres personas simultáneamente. El Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo en forma de paloma y el Padre hablando desde los cielos. Aquí no hay modalismo, aquí no hay sabelianismo, aquí no hay unicitarismo, no es una sola persona actuando en tres maneras. Repito, son las tres personas de la Trinidad, mis amados, manifestándose y manifestando la gloria de Dios. A ti sea la gloria, Señor. Todo es de ti, por ti, para ti. Me estoy aguantando porque estoy cañón por dentro, me siento quebrantadísimo, créanme.
Me siento quebrantadísimo. La oración de Jesús. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Estas cosas habló Jesús. Segunda persona. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús no está orando a sí mismo. Jesús está hablando con su Padre. Jesús está hablando con su Padre. Mateo 26:39. Llegamos al Getsemaní. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mis amados, Cristo se sujetó obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se sujetó a la voluntad plena de Dios. Dos voluntades distintas. Escuche esto para que vea lo interesante aquí. Jesús está diciendo al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Hay una voluntad. ¿Sí o no? Hay una voluntad aquí. Jesús está diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero ahora viene la otra voluntad. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad del Padre. Yo le voy a preguntar lo siguiente. A usted. ¿Acaso la misma persona tiene, usted tendría una misma voluntad en el mismo momento? Porque dejo de decirle, si usted se para delante de alguien, lo primero que voy a decir, usted está loco. Usted está loco. Si usted me dice a mí, quiero agua fría, quiero agua fría, quiero agua caliente, quiero agua fría, quiero agua caliente. Yo te voy a decir, mano, estás malito de aquí. Y Jesucristo no era incoherente. Jesucristo está diciendo aquí, Padre mío, si quieres pasa de mí esta copa, una voluntad. Segundo, pero no se haga como yo digo, como yo quiero, sino como tú. Mis amados, dos voluntades distintas, pero jamás contradictorias, porque la obra de la cruz se cumplió. Gloria a Dios que se cumplió. Gracias, René. Por lo tanto, la Trinidad es la certeza bíblica, es la verdad bíblica ineludible de que hay un solo Dios, una esencia, una naturaleza divina. Y ese único Dios existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Duela al que le duela, pese al que le pese. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Cada persona es plenamente Dios. No es un tercio. No es la plenitud dividida, cortada en pedacitos. Un pedacito para acá, un pedacito para acá. No, eso no es lo que dice la Escritura. Cada persona es plenamente Dios. Dios no es por tercio. Las personas no se confunden entre sí, ni tampoco se reemplazan. Y comparten la misma esencia divina, la misma gloria, la misma eternidad y el poder. Ahora, ¿que es extremadamente complejo el ser humano entender? Sí, lo entiendo. Y que la única forma de acercarse a esto es por medio del conocimiento de la verdad, la palabra de Dios. Sácalo por un segundo nada más de la palabra de Dios y tienes una herejía. Ahí está, unicitarismo. Sácalo por un segundo de la palabra de Dios y lo que tienes es eso. Un extracto de pedacitos para entonces negar lo que la palabra de Dios está abiertamente revelando desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí vamos al tan conocido Mateo 28:19. Aquí es Jesucristo el que está hablando. Aquí es Jesucristo el que está hablando. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero atención aquí, dice, bautizándolos en el nombre singular. Uno. No está diciendo en los nombres. Dice en el nombre y dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo no se equivocó. Aquí no hay una cuestión de singularidad o pluralidad. Aquí no hay un problema de conjugación gramatical. Jesús no se equivocó, mis amados. Está diciendo en el nombre, en la autoridad de la plenitud de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es singularidad.
porque hay poder manifestado en las tres personas de la Trinidad. Nadie es menos que nadie ahí. Son tres personas y un único Dios en el nombre, en la plenitud de la deidad, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De qué hablamos aquí? Mis amados, Jesucristo está definiendo de su propia boca la identidad de Dios, la identidad plena de Dios. Señor, si usted me dice a mí, es que yo soy cristiano, gracias, Janet, es que yo soy cristiano, te voy a decir cómo eres cristiano y no crees en eso. Por el amor del Señor. Yo soy cristiano, ¿cómo no le crees a Cristo? ¿Qué cristiano no le cree a Cristo? ¿Quién? ¿Quién? Necio, sordo, ciego, muerto espiritualmente. Tú lo que no ves a Cristo, no es que no, es que no lo ves. No lo ves. No ves al Cristo de la Escritura. Los fariseos andaban buscando en la Escritura la vida eterna y Jesús en Juan 5:39 le dijo, no, es la que da testimonio de mí. Es la que da testimonio de mí. Yo no puedo decir que cuando se está creando todo, Cristo no está ahí. O que el Espíritu Santo no está ahí, que de plano me está diciendo que se está moviendo sobre la faz de las aguas, mi amado, ejecutando el plan de Dios, la creación de Dios, planificada en el Padre, ejecutada, mis amados, ahí estaba Cristo y el Espíritu Santo llevando a cabo toda la obra creacionista. ¿Cómo yo voy a decir no? ¿Cómo yo voy a decir que no? Y aún decir que soy cristiano, cuando el propio Jesucristo está revelando abiertamente la deidad de Dios. ¿Cómo? Siempre estuvieron ahí, siempre se mostraron ahí, siempre estuvieron juntos ahí. Siempre mostraron la plenitud ahí. Desde el principio creó Dios, creó la plenitud, creó Dios mismo, creó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están ahí. ¿Qué parte no se entiende? El Espíritu Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué parte no se entiende? Lo están quebrantando, lo están dividiendo. Jamás lo van a ver. Jamás lo van a ver. Lo que están haciendo es, a ver, mira hacia allá. ¿Qué ves? Veo una playa. No, es que hay un monte. Claro, estás de espaldas. Estás de espaldas a la Escritura. Están agarrando la Biblia y poniéndola aquí atrás y diciendo Dios es uno solo, es un modo, es lo que está pasando. Se están poniendo la Biblia aquí atrás. Por favor, apoyen con el tap, apoyen con el tap. Yo sé que es un tema muy interesante y todo eso y está bien fuerte, pero hace falta que apoyen con el tap. El algoritmo va a reconocer que ustedes no están interactuando. Se los ruego, por favor, nos van a bajar esto. Van a empezar las notificaciones. Tap, yo sé que duele el dedito. A mí también me duele cuando los apoyo ustedes ahí, que me pongo a darle tap para apoyarlos. Por favor, les ruego, apóyenme en el tap de la pantalla. Eso nada más, nada más. Y aquí viene ahora el puntillazo, el clavo a esta doctrina herética. No, los apóstoles no creían en la plenitud, no creían en la Trinidad. Creían en Jesús nada más. Ok. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La bendición de Pablo a los corintios, la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esto no es una fórmula litúrgica vacía, mi amado. Esto es doctrina apostólica. ¿Oyó? Doctrina apostólica. Ah, es que la Trinidad lo inventaron los católicos. No. Aquí está. La plenitud de la deidad. Iglesia del primer siglo. Corintio. Pablo. Gracias, Arturo. Pablo. Jesús les bendiga. El Padre les bendiga. No. Esto es a propósito. Esto es a propósito. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gracias, Mare. Sea con todos vosotros. Amén. Y repito, esto es doctrina apostólica. ¿Sabe lo que es la doctrina apostólica? El fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia de Cristo. De Cristo. Te está diciendo que desde el primer siglo, aquí en Corinto, estas personas, gracias amado, estas personas creían en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un único Dios, tres personas distintas, una misma sustancia divina. ¿Por qué? ¿Por qué no entender esto? ¿Por qué no aceptar esto? ¿Por qué no asimilar la verdad? Se lo voy a decir muy claro. Jesús se lo dijo a los escribas y fariseos. ¿Saben por qué no entienden mi dicho? ¿Por qué no pueden recibir mi dicho? Porque no son míos. No son míos. Amado, quien no es de Cristo no va a entender la palabra de Cristo. Quien no es de Cristo jamás va a entender la palabra de Cristo. Y los perros ladran cuando la verdad hace ruido, porque la verdad habla por sí sola. Habla por sí sola. La verdad no hace falta que se defienda. Contendemos por la fe que nos ha sido dada una vez y por todas a los santos. Lo que hacemos es declarar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Lo que hacemos es hablar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No más que eso. Por lo tanto, la Trinidad ni es un invento católico, ni es una fórmula tardía de los concilios humanos, no es una cuestión de Nicea, es un principio bíblico fundamental que está revelado progresivamente a lo largo de toda la Escritura, mi amado. Los concilios no crearon la Trinidad, el catolicismo romano no creó la Trinidad. La defendieron delante de las herejías del siglo IV. Eso sí hicieron. Las mismas herejías que hoy lo siguen negando. Arrianismo y unicitarismo. Que evolucionó en el unicitarismo porque era, repito, era modalismo y sabelianismo. Eso sí se hizo en el concilio de Nicea. Combatir a los herejes. Lo que hoy muchos estamos haciendo. Combatiendo a los herejes. Herejes. No tienen manera de defender la herejía porque es insostenible lo que tienen. Balbucean a la luz de la palabra de Dios, sacando textos de contextos, jalando de un lado y del otro para crearse una doctrina que han arrastrado por 1700 años. Un puñado de gente que a la luz de la palabra de Dios a vivas luces no son salvos. No son de Cristo, mi amado. No están caminando con el Cristo bíblico. Y mire, déjeme decirle, aunque este principio, mi amado, que es la parte que yo digo que es terrible, porque mire, se lo dije en una ocasión ya al inicio, usted puede decir no quiero utilizar la Trinidad, pero usted no puede negar el principio bíblico que defiende la Trinidad. No está la Trinidad en la Biblia, ok, la palabra no está, pero el fundamento teológico de estudio sí, es un principio fundamental de fe cristiana. Y el cristiano, mi amado, la fe cristiana ortodoxa, ahí está este principio fundamental. Sí lo está. Entonces, ¿qué le va a hacer? ¿Va a arrancar esto de su Biblia? ¿Va a arrancar las páginas? ¿Va a arrancar, mis amados, que Dios, conforme a su palabra, es un solo Dios en esencia, plenamente revelado en tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son coeternos, que son coiguales, que son cosustanciales? Esos son términos teológicos. ¿Por qué no le mete ruido esos términos? Coeternos, coiguales, consustanciales. ¿Por qué se usan? ¿Por qué no meten ruido? ¿Por qué si la palabra Trinidad?
Porque la palabra Trinidad es el fundamento de la plenitud de la deidad en Dios. Y eso es lo que ataca el diablo. Eso es lo que ataca el diablo. Sabe perfectamente el enemigo que cuando desestabiliza la verdadera imagen bíblica de quién es el Dios revelado en la Biblia, lo que tienes es una imagen distorsionada. Tienes un ídolo en tu vida. Y eso es lo que está pasando. Están siguiendo a un ídolo. Gracias, Marquito. Y déjeme decirle algo. Quien rechaza la verdad no está rechazando una doctrina denominacional. Escuche lo que le estoy diciendo. Quien rechaza, mi amado, la revelación de la Escritura, la verdad, gracias, Janet. Quien rechaza la revelación plena de la Escritura, de la verdad, no está rechazando una doctrina de denominaciones, que es de esta denominación o de la otra, del otro, porque se lo quieran atribuir. No, están rechazando al Dios que se ha dado a conocer, mi amado, por medio de la Escritura, tal cual es. Tal cual Él es. Y Dios es pleno. Dios es pleno. Y si yo reduzco al Dios pleno, lo aplasto, lo encasillo, lo modalizo como han hecho, entonces, mi amado, no va a ser salvo. La persona que haga eso no es salvo, empezando que ni siquiera es cristiano. Llame como se llama. Por tanto, negar el principio de la plenitud de la deidad que responde al triuno o a la Trinidad es negar la plenitud de la revelación bíblica de Dios mismo, mi amado. Es negar al Cristo verdadero y es apartarse del fundamento esencial de la fe cristiana. En otras palabras, mi amado, es lo cual el cristiano cree. El Hijo de Dios cree en eso. El Hijo de Dios cree en eso. Por lo tanto, la Trinidad, y vamos allá a forma de conclusión para terminar, porque se ha hablado bastante, ya estoy bastante cansado también, la voz ya me duele bastante la garganta. Esto es inevitable, tiene que ser así. Esto tiene que ser así. Vamos a dar algunas conclusiones con respecto a esto para ya terminar este tema. Yo creo que hasta aquí ha quedado más claro. Desde el sentido de por qué se dice que Dios es personal, cómo se ha revelado en su plenitud, gracias Tony, cómo se ha revelado en su plenitud en toda la Escritura, como la deidad que es realmente, quién es Él verdaderamente, la relación subsistente que hay en Él, mi amado. Muchas personas dicen, es que Dios creó al hombre porque lo necesitaba. No, Dios no necesitaba nada. Dios es pleno en sí mismo. Dios lo creó todo por amor. Por el mismo amor, mi amado, que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por usted y por mí, criaturas caídas, que sencillamente cometimos traición cósmica contra Él. El ser hecho a su imagen y semejanza, sí, tomaba decisiones y cayó. Toma decisiones y decidió mal. Tomó la peor de todas. Y a partir de ahí toda la raza humana, todo cayó. El ser humano cayó, pero ¿qué cree? Fue restaurada en Cristo. Es restaurado todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador. Entonces, vamos por parte, una vez más, y para terminar, la conclusión de todo este tema. Número 1, la Trinidad no es una invención del Concilio de Nicea. Bórrelo eso. No es una invención católica romana. Bórrelo eso. Es un fundamento de la Iglesia. Nicea defendió lo que ya se había revelado en la Escritura. Y Tertuliano no creó la doctrina. No la creó. Solo sencillamente acuñó un término de uso teológico, como tantos que hay en la actualidad. Y que a nadie le molesta. A nadie le molesta. Ah, pero Trinidad sí molesta. ¿Sabe por qué? Porque está revelando la plenitud de la deidad. Y el diablo sabe, amado, que si distorsiona esa imagen, usted no tiene la perspectiva real de quién es verdaderamente el Dios revelado en la Escritura. Por lo tanto, negar la Trinidad es negar al Padre como Padre, negar al Hijo como Hijo y negar al Espíritu Santo como persona divina. En otras palabras, tienen un Dios inventado. Y escucha lo que dice 1 de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay distinción. Hay distinción en personas. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hijo, que yo soy. ¿Le suena el yo soy? ¿Le suena el yo soy? Cristo está diciendo yo soy aquí. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Mi amado Génesis 3:14, búsquelo. Perdón, Éxodo 3:14. Revise por ahí dónde está este yo soy y quién fue el que lo dijo ahí. Quien niega la plenitud de la deidad no cree en el Dios de la palabra del Señor revelado en la Escritura, no tiene al Cristo verdadero y podemos llegar finalmente a la conclusión
que la persona, aunque se autodenomine cristiano, no es salvo. No es salvo. Por lo tanto, estamos presentes o ante personas que no son salvas. No son salvas, amados. ¿Cómo la ven? Es triste, es doloroso, es, la verdad, algo para pensar muchísimo y entender que estas personas, y lo peor de todo, es que muchos consideran, no, es que el ateo que está perdido. Amado, el ateo todavía es alguien que se le puede predicar y Dios por misericordia, por gracia de Dios puede ser alcanzado. Porque muchos cristianos hoy fueron ateos, muchísimos de ellos. No tenían ni siquiera una creencia ligera, light en algo, no. Eran ateos, no creían en Dios y hoy están rendidos ante Cristo. Son cristianos. Pero déjenme decirle, peor que eso es alguien que piense que realmente es cristiano y no lo sea. Porque sacar esa idea de la cabeza, mi amado, que una persona realmente no lo es, ¿sabe lo que hace? La terquedad, la necedad, la altivez, el orgullo de decir yo no estoy equivocado, esa es su principal piedra de tropiezo. Está cavando su propio hoyo. Y lo peor es que es el engaño más grande que el enemigo le ha metido a esa gente en la cabeza. Tú sí eres cristiano. No, es que Dios no es eso. Gracias, Alfa. No, es que Dios no, Jesús es uno solo. Sí, Jesús sí, uno solo. Y en Él está el Padre y en Él el Espíritu Santo, todo aplastadito ahí, todo apachurradito ahí. Y lo peor es que se lo han creído. Y ustedes los escuchan, mi amado. Ustedes los escuchan y es como que, no, estamos la certeza de que esos... Dice, Señor, no tienen fundamento. Son personas que se sientan a defender lo indefendible. No ha habido un solo live, escuche, un solo live en el cual yo haya pasado así de paso, en el cual estén hablando una persona que conoce de verdad la Biblia, seriamente de la Biblia, y se sienten a hablar con una persona, 3 o 4 de ellos, uno solo, que pueda realmente tener un argumento contra la persona que habla a favor de la plenitud de la deidad, les está dando. Uno solo. Siempre es lo mismo. Es un cassette repetido. Es un CD con una música que se repite una y otra vez. Es lo mismo, los mismos argumentos, las mismas herejías, lo mismo. No salen de ahí. La misma herejía. Rayan, resbalan en lo mismo, caen. Entonces cuando tú dices, no vale la pena. No vale la pena. Cada vez que alguien me dice, es que cuando quiera debatimos, yo digo, por el amor del Señor, no. Va a ser contraproducente, por gusto. Yo sé con quién estoy hablando. Y tengo en lo personal la idea que después de los testigos de Jehová, que mire que son necios, mi amado. Y tienen algo muy bueno, que realmente debiéramos aprender de ellos, que andan por las calles evangelizando. Mal, pero evangelizando y compartiendo lo suyo. Debiéramos aprender realmente en ese sentido de ellos, porque son tercos, pero a más no poder. Le cierran la puerta en la calle, en la cara, pero ahí están. Pero ahí están. Y eso debiéramos aprenderlo, porque hoy por hoy uno de los prejuicios que tiene el cristiano es, no, es que me van a mirar mal y me van a hablar mal y me van a gritar y me van a ofender y cómo crees. Mi amado, debiéramos de verdad aprender de esa gente, de verdad debiéramos aprender de esa gente. Y los veo por las calles de la ciudad con sus atalayas puestas en las esquinas, ahí dispuestos con todo para predicar el evangelio, calladitos, pero ahí están. Alguien se le va a acercar. Y muchísimas mujeres muy mayores que ya están retiradas, que están en su casa sin hacer, mira, ¿sabes qué? La verdad estoy aburrida en mi casa, quisiera hacer algo, la ponen en una esquina ahí con sus atalayas y ahí están. Mis amados, a esas personas se les enseña el evangelio realmente cómo predicarlo. Se sientan en una esquina con el material realmente realmente responde al evangelio de salvación y se les predica. Sentaditas ahí, pero yo no veo a los cristianos haciendo eso, veo a los testigos de Jehová haciendo eso. Por eso le digo, en ese tipo de cosas hay que aprender, retener lo bueno, desechar lo malo. Y déjeme decirle que en ese tipo de prácticas vale mucho la pena aprender. ¿Se da cuenta? Pero esta otra gente, no, amado, esta gente no. Ahí ni mire para ahí, de veras se lo digo, ahí mire para ahí para predicar el evangelio. Para predicarles el evangelio, bíblicamente hablando, y mostrarles a quién es verdaderamente la plenitud de Dios, quién es realmente y cómo se manifiesta. Y cómo le entras de antemano así, pero con todo, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Así como se lo estoy diciendo.
Mi amado, es ineludible, la palabra de Dios es inequívoca, ahí no hay inventos, ahí no hay, es que alguien me dijo, es que el pastor más cual, fulano más cual de tal me dijo. Mi amado, no, aquí no hay inventos, la palabra lo dice y es tal cual. Por eso le digo, yo les exhorto mucho, en serio, cuando reconozcan a estas personas y empiecen con su necedad a repetir la misma cosa rayada, bloquéenlos, sáquenlo de su life. Porque entonces cuando hay personas ahí realmente, mi amado, que están buscando la palabra de Dios, que se están edificando con lo que se está hablando, mi amado, tienen que sacarlo. Tienen que sacarlo, porque es tiempo perdido. Tú dices, es que le voy a predicar el evangelio. Es que no entiende, que no están ahí para escucharte. Están ahí para hablarte. Es más, le voy a decir más. Le voy a decir, mire la actitud del necio. El sabio escucha y habla. El necio, usted está hablando y en el momento en que usted está hablando, ya está su mente diciendo, es que, ¿qué le digo? Ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? A ver, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No te está escuchando. No te está escuchando. El necio no te está escuchando. El necio no le importa lo que tú estás hablando. No le importa. El necio está enfocado en cómo tratar de decirte algo que te duela. Algo que revoque algo de lo que tú estás diciendo. Y fíjese si es así, que muchas veces, mi amado, muchas veces te dice algo o trata de revocarte que cuando te da la respuesta te das cuenta que no te estaba escuchando porque no te habló de lo que le dijiste. Escuche eso. Te trata de revocar y te dice algo que no responde a lo que tú le estás diciendo. ¿Qué te dice eso? No te estuvo escuchando. No te estuvo escuchando. Mamá, ¿me das 10 pesos, por favor? Mamá, ¿me das 10 pesos? La toalla del baño está sucia. Mamá, es que te estoy hablando de otra cosa. Es un ejemplo muy burdo. Mamá no te estaba escuchando. Mamá no te estaba escuchando. Sencillamente no te estaba escuchando. Por lo tanto, repito, cuando hay una discusión, amado, necesitas por lo menos 2 necios. No seas tú uno de ellos. Tú di lo que tengas que decir y se acabó. Habla conforme a la palabra y se acabó. Ya no hay nada más que decir. El tema de la Trinidad, déjeme decirle que está más que bíblicamente comprobado. ¿Sabe qué es lo que lo pone en duda? Y no es el tema en sí mismo, las personas que se están oponiendo a él y que usted le está dando lugar a escuchar ese tipo de cosas. Y le voy a decir algo más, los están adoctrinando. Así como la élite está adoctrinando en lo que quieren que se aparezca ya, todo esto de la Agenda 2030, todo esto de la ventana de Overton, la élite los está adoctrinando a través de la televisión, a través del internet, a través de la radio, los está adoctrinando, nos está tratando de adoctrinar. Así como la élite lo está tratando de hacer, esta gente lo están tratando de hacer también. Tienen los medios para hacerlo, aquí están, usted pasa y dice, es un cristiano, se queda escuchando, pues fatal. Se mete esa idea torcida en la cabeza y por eso la Escritura deja claramente, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 1 al 3. Mi amado, la batalla está en la mente. La batalla está en la mente. Le metieron la idea en la mente, compraron la idea y están funcionando en base a la equivocación, en base al error. Y fíjense, es así, y eso lo digo, Pablo, mi amado, Pablo, o sea, Saulo de Tarso en su momento, el mayor perseguidor de la iglesia, Dios lo utilizó como un instrumento útil, pero tuvo que tener realmente un encuentro con el Cristo bíblico, con el verdadero Cristo, Y entonces se entendió realmente que era un instrumento útil en las manos de Dios por su convicción. Y sabemos todo lo que pasó con Pablo después. Pero la idea que tenía inicialmente estaba torcida en su mente, lo habían adoctrinado. Ve detrás de los cristianos, acaba con ellos. Gracias, Marquito, amado, gracias por tu aporte, amado. Un fuerte abrazo para ti y los tuyos. Gracias, Anita, Dios te bendiga, gracias. ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces, ¿hasta cuándo? Esto tiene que servir para que usted ni tenga dudas, gracias, John Mar, usted no tenga dudas ya de si realmente la Trinidad es bíblica, si no es bíblica. Sí, sí es bíblica, totalmente bíblica. El fundamento de la Trinidad es totalmente bíblico, pero también para que no le queden dudas, que del otro lado, mi amado, ahí no hay hermanos, ahí no son hermanos en la fe en Cristo. Gracias, Ana, gracias. No son hermanos en la fe en Cristo. Suena duro lo que le estoy diciendo, pero es una realidad. Así que yo espero en el Señor que hasta aquí todo esto ha quedado claro. A mí, por mi parte, déjeme decirle que podemos seguir hablando, seguir buscando versículos en la Biblia. Créame que no son los únicos. Utilicé algunos de apoyo.
utilicé algunos apoyos, pero lo más importante en este sentido es que se tiene que entender, mi amado, que es un fundamento de fe cristiana, no es una opción en la fe cristiana, es un fundamento. Y un fundamento de fe es algo que no se puede rechazar, porque entonces define claramente si realmente tu identidad está en Él o no está en Él. Y una persona que esté rechazando el fundamento del propio Cristo en Mateo 28:19, negando la plenitud